Buenas tardes. Vamos a resolver un ejercicio con espejo curvo. El problema dice que se va a utilizar un espejo esférico para formar una imagen 5 veces mayor que el objeto, sobre una pantalla ubicada a 5 centímetros del objeto. Bien, tenemos que describir qué espejo sería el requerido. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Que la imagen tiene que ser mayor al objeto. Tenemos espejos cóncavos y espejos convexos, pero nosotros sabemos que, a ver si se puede ver este cuadro, que solamente dan imágenes mayores los espejos cóncavos. El espejo convexo da imágenes menores. Por lo tanto, ya sabemos que el espejo va a ser cóncavo. Ahora, hay dos opciones de ubicación del objeto. Si el objeto está ubicado entre el centro de curvatura y el foco, la imagen es mayor y real, pero invertida. Si el objeto está ubicado entre el foco y el vértice, la imagen da virtual, derecha y mayor. Como en el problema me dice que la imagen está sobre una pantalla, entonces no puede ser virtual, porque la imagen virtual no se puede recoger en una pantalla, solamente la imagen real. O sea que nos quedaría la opción de que el objeto esté ubicado entre el centro de curvatura y el foco. Por lo tanto, la imagen va a ser real e invertida y mayor. Bien, entonces, haciendo un pequeño gráfico acá del espejo, si tenemos aquí el foco y el centro de curvatura, ¿sí? El foco estaría en la mitad del radio de curvatura. Entonces el objeto tendría que estar ubicado entre el centro de curvatura y el foco. De esa manera la imagen obtenida sería real, pero sería invertida. Tenemos dos ecuaciones para resolver, ¿sí? La de magnificencia, o a veces amplitud se la llama también, que nos dice que la altura de la imagen es a la altura del objeto como menos la distancia de la imagen al espejo, o sea, S', es a S, que es la distancia del objeto al espejo. Bien, esta es una ecuación. Y la otra es la fórmula de Descartes, que nos dice que la inversa del foco es igual a la inversa de la distancia del objeto al espejo más la inversa de la distancia de la imagen al espejo. Bien, nosotros tenemos como dato la magnificencia. Nos dice que es 5 veces mayor la imagen al objeto. Pero recién dijimos que la imagen nos va a dar invertida si lo ubicamos entre C y F. Por lo tanto, ese 5 que nos dicen, o sea, tendríamos que menos S' sobre S es igual a menos 5. Este menos quiere decir que la imagen va a dar invertida. Si lo dejáramos como más 5 nos daría imagen derecha, pero vimos que era virtual y no sería recogida sobre la pantalla. Bien, entonces partimos de esta ecuación, que tenemos dos incógnitas, la distancia del objeto y la distancia de la imagen. O sea que así no lo podemos resolver, nos faltaría otra ecuación. La otra ecuación es la relación que hay entre la distancia del objeto y la distancia de la imagen, que nos dice que está la imagen ubicada a 5 centímetros del objeto. Es decir, que si la imagen la obtenemos aquí, suponiendo, ¿no? Entonces tendríamos, esta distancia es S, y esta distancia es S'. Quiere decir que la distancia que hay entre S' y S es S' es mayor menos S. Y eso tiene que ser igual a 5 centímetros. Bien, espero que se vea bien el gráfico. Entonces, esta es la imagen y este sería el objeto. Ahora después vamos a tratar de hacer
el gráfico. Los gráficos son siempre aproximados. Lo que es más exacto, obviamente, es el cálculo analítico. Bien, bueno, acá tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas. Podríamos despejar, si de esta ecuación, por ejemplo, S', y reemplazarla o sustituirla en esta ecuación. Por lo tanto, se puede hacer del método que ustedes quieran. Bueno, yo voy a resolverlo de esta manera. Entonces, S' va a ser igual. S va a pasar multiplicando, menos por menos es más, y nos va a quedar que S' es igual a 5S. Esto lo podríamos entonces reemplazar en esta otra ecuación. En lugar de S' ponemos 5S menos S es igual a 5 centímetros. 5S menos S, 4S, igual a 5 centímetros, es decir que S, que es la distancia del objeto al espejo, es igual a 5 cuartos, lo que es lo mismo que 1,25 centímetros. Teniendo S, reemplazamos en esta otra ecuación y averiguamos S', que va a ser igual a 5 por 1,25, lo que nos va a dar 6,25 centímetros. Bien, ya tenemos entonces las distancias de la imagen y del objeto. Ahora nos quedaría por ver, ya sabemos que el espejo es cóncavo, pero tendríamos que ver las características, es decir, cuál es el foco. Reemplazando en esta otra ecuación, tendríamos que F va a ser igual a la inversa de 1 sobre S más 1 sobre S'. Es decir, 1 sobre 1,25, no voy a poner las unidades porque es un cálculo matemático, más 1 sobre 6,25, todo a la menos 1, lo que nos va a dar el foco aproximadamente 1,04 centímetros. Verifiquemos, a ver, el foco está a 1,04 centímetros y el objeto lo ubicamos a 1,25, es la posición que habíamos dicho. Bien, entonces ya aquí estaría resuelto analíticamente el ejercicio, ¿sí? Para verificar vamos a hacer el gráfico. Recuerden que el gráfico es algo que no es nada por nada exacto. Bueno, yo voy a tratar de hacerlo lo mejor que pueda, pero conviene hacer el espejo con un compás quizá, ¿sí? Yo lo voy a hacer aproximadamente. Bueno, dibujamos entonces el eje principal del espejo. Bien. Dibujamos el foco, ahora ya tenemos los datos, antes no lo podía graficar solamente así mirando estimativamente. Ahora un poquito más exacto podemos hacer porque tenemos el foco, ¿sí? Por ejemplo, supongamos que el foco, yo le di de escala más o menos 4, sería 1 centímetro. Aquí tendríamos el centro de curvatura, este sería el foco, el centro de curvatura, y luego el objeto lo teníamos que poner a 1,25, por lo tanto estaría ubicado aquí. Vamos a hacerlo con rojo. Bueno, la altura no me la daban, así que dibujo cualquier altura, no muy alto para que no me dé mucho error por la curvatura, ¿sí? Bien, entonces tenemos varios rayos para graficar. Siempre hay tres principales, que son todo rayo que incide paralelo al eje principal, este sería el eje principal. Todo rayo que incide entonces paralelo al eje principal se refleja pasando por el foco. Todo rayo que incide pasando por el foco se refleja paralelo. Esto
otro rayo, que con dos rayos yo ya tendría cuál es mi imagen, donde se intercepta. Esto lo tendremos que prolongar. Tendríamos que más o menos se interceptan en este punto, ¿sí? Pero el otro rayo sería todo rayo que incide pasando por el centro de curvatura se refleja sobre sí mismo, que el rayo sería en realidad más o menos este, o sea que la prolongación pasa, no la prolongación, bueno, la dirección, ¿no? Va y viene el rayo, ahí. Entonces incide pasando por C. Ahí tenemos los tres rayos, ¿sí? Donde interceptan los tres rayos estaría la imagen, que la imagen siempre es de el eje principal al punto donde cortaron los rayos reflejados. Por lo tanto vemos que la imagen dio mayor, dio invertida, ¿sí? Y dio real. ¿Por qué real? Porque cuando se cortan los rayos reflejados, cuando tengo una intersección, la imagen es real. Si no se llegaban a cortar, la imagen sería virtual. Pero vemos que nos dio real. Otro rayo que hay también es el que incide en el vértice, que es todo rayo que incide en el vértice del espejo se refleja con el mismo ángulo con el que incide. Sería, por ejemplo, este rayo y este otro rayo. Este ángulo tiene que ser igual a este. Pero generalmente este no se utiliza, ¿no? Se utiliza así para espejos planos, pero para espejos esféricos con dos de estos rayos ya estaría, ¿sí? Entonces esta sería la imagen, que es S', y S' es justamente la distancia que hay de la imagen al vértice. Esto sería S'. S es la distancia que hay del objeto al vértice, ¿sí? Bueno, y el foco es la mitad del centro del radio, vendría a ser, ¿sí? Está ubicado en la mitad del radio. Bien, también tenemos simulador como para verificar, lo que pasa que tampoco es tan exacto. Por ejemplo, este es de GeoGebra, ¿sí? Fíjense que ustedes van cambiando el objeto, el foco, se va moviendo y les va dando la imagen. Bueno, acá el objeto está a altura 0,9, casi 1. Está ubicado bueno, acá el signo le ponen menos para este lado y más para este. Utilizan otro signo, otro sistema de referencia distinto al nuestro. Nosotros tenemos positivo de este lado y negativo de aquel lado. Entonces, volvemos al simulador. Vemos que el foco está ubicado casi en 1, ¿sí? En 1 está directamente, bueno, no nos dio igual que este porque no se puede regular con mucha exactitud. Pero el objeto ven que está ubicado a menos 1,19, o sea, entre el foco y el centro de curvatura, como el ejercicio que hicimos recién. Y nos da que la imagen tiene una altura 5,1, bueno, 5 veces mayor, ¿sí? Es para que vean más o menos. Este es otro simulador y también tiene el problema que no se puede regular muy exacto, pero vemos la altura del objeto y la de la imagen y más o menos como nos dio, ¿sí? Es algo similar. Bien, tiene mucho que ver también los signos, por ejemplo, ¿sí? Si S' es positiva, quiere decir que la imagen es real. Y si nos da negativa, quiere decir que es virtual la imagen. Lo mismo que antes expliqué con el signo de M. Si es negativo es que está invertido y si es positivo es que es derecha la imagen. Bueno, este ejercicio queda terminado, así que nos vemos en otro.